Buenos días. Hoy tenemos el placer de nuevo de tener a Gonzalo Serrano. Él es radiólogo especialista en músculo esquelético, es chileno. Es la segunda vez que lo tenemos aquí en las charlas de la RIGMA. ¿Qué se siente al ser el primer participante que llenó la sala? Emocionante, no me lo esperaba, la verdad fue una sorpresa. Y después la página en tu canal ha tenido hartas visualizaciones la charla, así que bien, contento. Esperemos que se repita el éxito anterior. Sí, seguro que sí, porque hay mucha expectación. En el canal de YouTube hay 2.000 visualizaciones más o menos en los últimos 3 meses, lo cual, como comentábamos, para un tema así de nicho, es impresionante. O sea que es una charla que si no la habéis visto, echarle un vistazo porque realmente es muy buena. Em, Gonzalo, antes de empezar, te quería preguntar, cuando acabaste medicina, ¿por qué decidiste hacer radiología? ¿Qué es lo que te hizo elegir esa especialidad? Eh, el otro día hice una charla con una colega peruana que estuvimos conversando, que era como una especie de entrevista, y ahí le comentaba las razones. Así hay una razón que es un poco como romántica y hay otra razón que es un poco más técnica. La romántica es que tanto mi mamá como mi hermano, los dos son radiólogos. Así que la medicina yo la conocí a través de ellos, o sea, la medicina la conocí a través de la radiología. Y mi hermano, de hecho, radiólogo musculoesquelético, trabaja allá en España, radiólogo del Real Madrid, y ellos eran mis dos grandes referentes, así que siempre me incliné por ese lado. Y después lo otro que me gusta de la radiología, que como también le comentaba a la colega el otro día, que es una especialidad que es como transversal a todas las demás. A través de la radiología tú puedes tener contacto con los médicos internistas, con los reumatólogos, los broncos, los reumatólogos, los traumatólogos. Entonces es una especialidad que como que disecta a las demás y esa la hace una especialidad súper entretenida. Y lo mismo pasa con la superespecialidad de musculoesquelética. Hay infinitas posibilidades y es difícil aburrirse acá. Y básicamente por eso. ¿Tú haces radiología en general o básicamente haces radiología musculoesquelética? Yo en este momento el 100% lo que hago es radiología musculoesquelética. ¿Cuántos años hace que haces ya solo musculoesquelético? Del 2000, o sea, no, o sea, desde que salí. Lo que pasa es que trabajaba en otro lado que de repente, de forma ocasional, llegaba alguna tiroide o de repente llegaba alguna abdomen, pero era el 98% era musculoesquelético, así que debo llevar desde el 2014 que me dedico solo a radiología musculoesquelética, que es cuando salí del fellow. Antes de que empieces con la charla, una pregunta que fue recurrente en la última charla y que luego muchas veces me escriben, eh, ¿tú recibes fellowships o hacéis estancias formativas en la clínica alemana? Sí, sí, nosotros tenemos fellow musculoesquelético, uno por año. De hecho, acá veo que está el Stefan, está conectado, así que muchas gracias, Stefan. Sí, tenemos fellow. Tenemos un fellow por año habitualmente y hemos tenido alguna vez dos. Así que se puede postular. El tema es que de repente cuando vienen los rotantes del extranjero, me pregunta el extranjero, tienen que tener convalidado el título de medicina. Ese es un requerimiento. No existe como esto Research Fellow como en otros lados. Lo que sí existe para la gente que es de afuera, que hay pasantías de 1 o 2 meses, máximo 3 meses, pero la mayoría de ellas son de un mes. De acuerdo. Y luego lo otro que creo que es interesante es que digas tus redes sociales y donde generalmente publicas y demás, porque hay mucha gente que creo que es interesante que te pueda seguir Sí, para que veas las maravillas que haces dibujando. bueno, yo básicamente publico las tres, o sea, Twitter, el Instagram y el LinkedIn. Ahí tengo las redes sociales, las voy a mostrar. Ahí las muestro en la primera diapo. Así que muchos de los videos que están acá, la mayoría de los videos están en mis redes sociales. Así que si la gente se interesa, después puede acceder a ella y revisar los casos. De acuerdo, pues si puedes compartir la pantalla, así empezaremos a ver tus redes sociales. Ahí está. Ahí se ve Nada, bien, ¿no?
Sí, se ve perfecto. De nuevo agradecerte que tengas tiempo para estar con nosotros y nada, cuando quieras puedes empezar. Bien, pues muchas gracias, Sergi. Nuevamente, gracias por la invitación. La vez pasada estuvo súper entretenido, así que no me cae duda que así lo será nuevamente. Así que vamos a partir con la presentación, que hoy día vamos a ver un tema que es de los esguinces metacarpos falángicos del pulgar, que son lesiones bastante recurrentes y que nos llegan mucho, mucho en la clínica, a nosotros también. Y vamos a ver un poquito lo mejor de ambos mundos, un poco de resonancia y un poco de ecografía y cómo es la valoración fundamentalmente en estas dos técnicas de los esguinces metacarpos falángicos del pulgar, ¿ya? Y algunos conceptos que en general la gente no tiene, porque cuando uno habla de 15 de la metacarpofalángica del pulgar, básicamente lo que a uno se le viene solo a la cabeza, o lo que se le viene a la mayoría de la gente a la cabeza, es la lesión de Stener, y es lo que uno quiere descartar. Pero hay una serie de otras lesiones que podemos encontrar. Bueno, nuevamente yo trabajo en la clínica alemana en Santiago de Chile. Acá están algunos de las sedes. Yo trabajo en esta que es Vitacura y acá que es la dehesa, que es un agrado trabajar en esta institución. Y a modo de introducción, tenemos que los esguinces de la articulación metacarpofalángica del pulgar son bastante frecuentes y afectan principalmente a pacientes jóvenes y deportistas. Y obviamente esto denota cierta importancia porque pueden estar expuestos a graves secuelas funcionales con pérdida de la capacidad de pinza fundamentalmente. Y obviamente, yo esto lo repito siempre hasta el cansancio, antes de llevar a la patología, siempre primero tenemos que dominar la parte anatómica. Tenemos la batalla de la anatomía y después para ganar la guerra de la patología, primero tenemos que ganar la batalla de la anatomía. Y en la articulación metacarpofalángica del pulgar tenemos algunas distinciones específicas anatómicas, tenemos la falange proximal, tenemos el primer metacarpiano y tenemos una serie de estructuras que estabilizan esta articulación. Déjenme poner el cronómetro. Tenemos algunas cosas diferentes en la placa volar, que es lo distinto, que tenemos estos huesos sesamoideos, tiene estos distintos componentes, tiene un ligamento que los conecta, que es el componente intersesamoideo. A todo esto uno se refiere como la placa. A mí, para detallarlo más anatómicamente, de repente cuando vemos lesiones, yo hablo de componentes sesamoideos falángicos, componentes sesamoideos metacarpianos, ligamento intersesamoideo, como para ir diferenciando algunas cosas anatómicas cuando vemos lesiones específicas. Y después tenemos una serie de ligamentos que estabilizan esta articulación, que son los complejos ligamentos colaterales, que son casi en espejo entre un lado y el otro. Tenemos el ligamento colateral propio, que se origina en el aspecto dorso-lateral de la cabeza del metacarpiano y se inserta distalmente en el aspecto laterovolar de la base de la falange proximal. Tenemos el componente accesorio, que se origina cercano al propio y se inserta, a diferencia, en la placa volar y en el sesamoideo. Después, por el lado cubital, tenemos la musculatura aductora, que tiene distintos componentes que se insertan tanto en la placa, en el sesamoideo, y yo siempre destaco este tendón que es único, que uno lo puede seguir, y se inserta en un tubérculo cubital en la base de la falange proximal. Por otro lado, tenemos el flexor corto, radial corto, que se inserta en el sesamoideo, el flexor corto, perdón. Y habitualmente cuando evaluamos los planos de imagen, a todo el mundo le gusta evaluar la articulación en los planos coronales. Y si nosotros vemos el plano coronal, lo tenemos en este sentido, ¿cierto? Pero vemos que los ligamentos tienen una orientación que es más bien oblicua. Por lo tanto, para valorar los ligamentos en las imágenes coronales, tenemos que evaluarlos en imágenes secuenciales. Tenemos que ir avanzando hacia abajo, tenemos que ir avanzando hacia arriba para poder evaluarlo bien, ¿ya? Y es acá donde a mí me gusta mucho, siempre destaco este tendón, porque cuando nosotros en las imágenes identificamos este tendón, sabemos que inmediatamente proximal a este tendón tenemos la inserción distal del componente propio. ¿Y por qué es importante identificar la inserción distal del componente propio? Porque es el sitio probablemente más frecuente de lesiones del complejo colateral cubital. A veces es más simple o puede ayudar identificar este tendón, seguirlo, identificar su inserción distal y ahí sabemos que inmediatamente proximal a este deberíamos encontrar al ligamento colateral propio. Esta anatomía se ve aún más complejizada por la presencia de esta aponeurosis aductora que cubre parcialmente a los ligamentos y se fusiona con el aparato extensor, y es importante saber que se fusiona con el aparato extensor porque cuando movemos el dedo, esta aponeurosis se moviliza y podemos así diferenciarla cuando hacemos ecografía de los ligamentos subyacentes, porque a veces están tan aposicionados que la imagen ecogénica de la aponeurosis con la de los ligamentos puede parecer casi una estructura única. Entonces, simplemente moviendo el dedo, tú puedes diferenciar una de la otra. Y como decía, esto tiene una orientación más bien perpendicular a los ligamentos y no los cubre completamente, por lo tanto puede ser una estructura que se puede interponer ante una rotura completa de estos ligamentos.
Esto es como lo vemos en las imágenes anatómicas con la ilustración, ¿cierto? Y con la ecografía. Tenemos el metacarpiano, la base, tenemos el ligamento y superficial la aponeurosis. Y esas son las estructuras que básicamente nos vamos a ir a enfocar cuando evaluamos ecográficamente a estos pacientes. Y como decía acá, diferenciar esta estructura de esta otra estructura que está acá arriba puede ser difícil. Por lo tanto, simplemente moviendo el dedito, tú puedes diferenciar los planos de movimiento y puedes diferenciar la poneurosis de lo que es los ligamentos subyacentes. En este que es un transductor de 24 de alta resolución, acá tenemos igual un transductor que es de menor frecuencia, por lo tanto menor definición de la imagen, pero como podemos ver, tanto en uno como en el otro podemos hacer una diferenciación bastante adecuada de la estructura. Después tenemos el componente accesorio, ¿cierto? Que viene desde el metacarpiano hacia el sesamoide y hacia la placa volar. Y esta estructura lo podemos evaluar en el eje siguiendo el ligamento. Ah, mira, se me fue. No tengo la imagen ecográfica. Y también podemos evaluar la placa volar, ¿cierto? En este caso, como decíamos, tenemos los sesamoideos, tenemos este componente sesamoideo falángico, sesamoideo metacarpiano, y el hueso, ¿ya? Y como la musculatura que llega a estos sesamoideos, como podemos verlo en la ilustración. Y en el plano corto, nuevamente tenemos los sesamoideos, tenemos el flexor largo del pulgar, el ligamento intersesamoideo que los conecta, y así es como vamos a ver la imagen en la ecografía. Y como mencionábamos, acá tenemos este tendón, que podemos seguirlo en la flecha azul, este tendón del autor, y se inserta en ese tubérculo, y acá seguimos hasta el tubérculo, y sabemos que inmediatamente proximal a este, deberíamos ser capaces de encontrar el ligamento colateral propio. En este caso no está porque este paciente tenía una lesión Stener, ¿cierto? Y este mismo ejercicio que hacemos con la resonancia, también podemos llegar a hacerlo con la ecografía. Vemos esta extensión, esta línea neuróticas intramusculares, que están acá, que podemos ir siguiéndolas hacia distal. Vamos a seguir este componente que vamos a estar en la flechita que está acá. Vamos a seguir ese componente, lo seguimos, seguimos, y ahí llegamos al tubérculo cubital en la base de la falange proximal. Y nuevamente sabemos que inmediatamente ese mismo eje encontramos el ligamento y encontramos la poneurosis. Lo pasamos a la parte dinámica y ahí nuevamente movemos el dedito y diferenciamos un plano del otro. Y en la resonancia, bueno, el colateral, tenemos la lesión del colateral radial que dice que son raras, pero se ven. Y las más frecuentes son las lesiones del colateral cubital, ¿cierto? Esto le llaman muchas veces la lesión del gameskeeper o la lesión del esquiador y el mecanismo de hiperabducción o extensión de la metacarpofalángica. Y cuando exploramos las imágenes, como decíamos, lo que más nos gusta habitualmente es la coronal. Y es importante orientarla bien cuando hacemos las resonancias magnéticas, porque es bien frecuente y es lo que al tecnólogo le pasa muchas veces, que la orienta de forma oblicua. Y una forma de orientarla bien es hacerla paralela al margen, a la cortical dorsal de la cabeza del metacarpiano. O eventualmente, quizás de forma subóptima, en relación al eje de los sesamoideos. Y ahí es donde uno obtiene el plano coronal adecuado. Y la imagen sagital es súper fácil porque una vez que obtiene el plano coronal adecuado, hace una imagen perpendicular a este. Y el mecanismo de lesión, básicamente, como decíamos, hay algún grado de hiperabducción y hiperextensión, y eso que nos lleva a una distensión del ligamento, ¿cierto? Que se puede distender, se puede inflamar o se puede romper un poquito, pero se mantiene bastante continuo. Se puede romper completamente. En la literatura dicen que un tercio se asocia a fracturas avulsivas, pero una vez que se reduce, esto queda por debajo de la poneurosis, o podemos tener una lesión completa una vez que se reduce, se desplaza proximal, superficial a la poneurosis. Y como mencionabas previamente, el sitio probablemente más frecuente de lesiones son la inserción distal falángica del componente propio en el caso de los ligamentos colaterales cuítales. Y esto, como lo vemos en la ecografía, podemos ver lo mismo, vemos un ligamento que tiene un aspecto más laxo, vemos este defecto hipoecogénico distal, y aquí tenemos el correlato con su ilustración. Y eventualmente, estos, como decíamos, se puede retraer proximal y superficial a la poneurosis con interposición de la poneurosis entre el cabo y el sitio de inserción, lo que se denomina la lesión de Stener, ¿cierto? Que es bastante frecuente, entre un 33 y un 80% de los índices de la metacarpofalángica del pulgar, y esto limita una adecuada cicatrización, pudiendo llevar a inestabilidad crónica y eventualmente cambios degenerativos precoces de la articulación. ¿Y cómo lo vemos?
Como vemos acá en la resonancia, vemos un cambio abrupto de la orientación del ligamento, muchas veces apuntando hacia el otro lado, y vemos claramente aquí la poneurosis que se interpone y como que está improntando el margen proximal del ligamento y forman esta especie de ligamento como si fuese un nódulo apelotonado en la cabeza del metacarpiano. Y vemos exactamente lo mismo en la ecografía. Vemos la poneurosis, vemos el ligamento que forma una imagen nodular. Acá estamos viendo nuevamente una ecografía que no tiene la mejor resolución, para que vean que podemos llegar al diagnóstico no necesariamente con las imágenes bonitas que muestro siempre, y aquí cuando movemos la poneurosis vemos cómo la poneurosis le está pegando e improntando, empujando a este ligamento que está apelotonado a nivel de la cabeza del metacarpiano. Y nuevamente vemos estos hallazgos, vemos el ligamento que es orientado casi hacia el otro lado con la interposición de la poneurosis. Y siempre cuando nosotros vemos esta imagen en los coronales, es útil ir a corroborar el diagnóstico con las imágenes axiales. Porque cuando vemos acá, vemos la expansión de la poneurosis, que es esta línea, y queremos ver si hay tejido por debajo de esa poneurosis. En el caso de la derecha tenemos un 15 grado 3 que vemos tejido, y en el caso, en una lesión grado 3 no es tener, y en el caso de la imagen de derecha vemos que no hay tejido por debajo. En este caso había una interposición de la poneurosis por retracción y vamos a unos cortes más proximales y vemos acá el ligamento retraído y con la interposición de la poneurosis. Y uno puede ver distintos tipos de lesiones. Como dije, a veces lo más frecuente que el propio uno ve que se rompe bastante distal, pero el colateral accesorio uno a veces ve que aquí vemos la anatomía, como podemos ver que esto es casi una anatomía en U, y vemos el ligamento que se extiende desde el metacarpiano hacia el sesamoideo y lo podemos seguir, por lo tanto este componente es el componente accesorio. Pero como decía, a veces uno ve distintas lesiones y a mí me tocó ver, hice una charla esta del 2017 eh, y me revisé toda la resonancia que se habían hecho en la clínica de lesiones de Stener y lesiones de 15 metacarpo falángico del pulgar, y uno empecé a encontrar este tipo de patrones que por lo menos yo no lo había visto muy bien descrito en la literatura. Y si bien este se rompe distal, uno a veces ve que el colateral accesorio se rompe bien proximal a nivel del origen metacarpiano. Para ser justo, si vemos este ejemplo, que era el mismo que estábamos mostrando anterior, que mostraba el ligamento propio que estaba retraído, en realidad aquí vemos otra estructura de baja señal que llega hasta la placa volar, que es el componente, por lo tanto, accesorio, y vemos cómo este está roto acá. Aquí vemos claramente el margen que no llega hasta esto. Entonces tenemos una rotura distal del componente propio y una rotura proximal del componente accesorio, que vendría a ser una lesión disociada. Para los que ubican, hay una página ahí que se llama RadSource, que es excelente para ver casos de resonancia magnética, que en uno de sus artículos ellos lo describen. Ahora, lo que yo vi en esta revisión de todas las resonancias de la clínica, y aparte de tú ver que esto se rompe distal y proximal, a veces tú ves que el componente propio forma la lesión de Stener y el componente accesorio se retrae y se pliega. Como podemos ver acá, hacemos el mismo ejercicio que antes. Vemos la poneurosis, vemos por debajo, no hay tejido, o sea, este paciente tiene una lesión de Stener. Y si vamos a buscar el componente accesorio, que antes lo vemos acá, en realidad esto está plegado e interpuesto entre el hueso y el sesamoideo. Y vemos que esto vendría a ser una lesión disociada con un componente interpuesto del componente accesorio. Yo esto se lo mostré a mis colegas traumatólogos de acá y uno de ellos a veces me decía, ¿sabéis qué? Yo a veces veo en estos pacientes que ya en algún tiempo veo como una lesión meniscoide que se interpone en esta parte y yo pensé que era una variante anatómica, pero ahora que tú me muestras esto, quizás podría ser este ligamento interpuesto. Y quizás tiene sentido porque nosotros vemos muy bien los distintos niveles de grises. Y si vemos acá yo puedo diferenciar el ligamento, pero si vemos alrededor del ligamento, vemos todo este tejido grisáceo de mayor señal, que es como tejido granulatorio, fibrocicatricial, que al final forma una pelota, y eso es lo que van a encontrar en la cirugía. ¿Ya? Y esto eventualmente podría llegar a tener importancia porque hay un componente que está interpuesto. Y si vemos acá la orientación de los sesamidos, vemos que esto tiene una orientación oblicua porque todo el complejo cubital se nos cayó, como vendría a ser ese dibujito. Y aquí vemos, como vemos, el componente propio formando la lesión Stener, eh, y aquí tenemos el componente accesorio que está interpuesto entre el sesamoideo y el hueso. Como decía, esta lesión yo, por lo menos no la he visto descrita en la literatura, lo hicimos en un póster como el 2018 en el Congreso chileno, pero la verdad es que nunca lo he publicado. Y esto es otra cosa importante, que a veces cuando evaluamos las lesiones de la metacarpofalángica del pulgar, nos gusta hacer proyecciones con estrés, ¿cierto? Y decimos que si tienen una angulación más de 30-35 grados,
decimos que eso puede representar una rotura completa. ¿Ya? Pero hay gente que de repente dice que no es bueno hacer eso, porque tú podrías transformar esa lesión que era no Stener, eventualmente transformarla en una lesión que era Stener. ¿Ya? Pero estas maniobras de estrés son seguras y es muy poco probable que vayamos a formar una lesión Stener, no habiendo una rotura completa sin interposición. Y esto no lo digo tanto para las proyecciones de estrés, sino para la ecografía, porque la ecografía es fundamental hacer maniobras dinámicas, maniobras de estrés para poder valorar la lesión del ligamento. Y siempre muestro este caso que este me lo mandó un colega acá, que lo mandaron a la ecografía, y viene y me dice, ¿sabes que puedes reevaluarlo? Porque el informe viene y dice que el ligamento está entero, que no está roto. Pero si exploramos al paciente, esta es la exploración clínica del paciente. Y acá quiero recalcar otra cosa nuevamente. La exploración ecográfica se inicia antes de apoyar el transductor en el paciente. Se inicia con la exploración clínica, porque si hubiese movido a este paciente, yo sabría que jamás podría tener un ligamento interno. Yo ya sé que el ligamento lo tiene roto, yo solo tengo que ir a corroborar el diagnóstico y ver si el paciente tiene una lesión externa o no externa. Por lo tanto, el diagnóstico se inicia antes de apoyar el transductor en el paciente. Y este video resume los principales pilares en el diagnóstico de la lesión externa en la ecografía. Que vamos a ver la alteración de la orientación del ligamento, que lo vemos acá, que está apuntando hacia el otro lado. Identificamos la poneurosis a este nivel que se ve media borrosa, poco tenía porque tenía una lesión parcial, pero cuando movemos el dedo, vamos a ver cómo se moviliza e impronta y le pega a este ligamento, que lo vamos a ver ahora, acá. Vemos que se moviliza, impronta el ligamento, por lo tanto corroboramos nuevamente la interposición de la poneurosis. Y finalmente el último pilar, el estudio con estrés, donde vemos que la articulación se abre y vemos que no hay un tope en esta. Y ahí fundamentamos nuestro diagnóstico. Y no tenemos que olvidarnos que no todo es ligamento colateral cubital, no todo es lesión externa, sino que también tenemos una placa volar, tenemos cápsula dorsal, tenemos ligamento colateral radial. Y también podemos tener lesiones de la placa volar. Y pues estas pueden, si vemos acá, si diéramos el ejemplo que fuesen una hiperextensión pura, acá hay algunos conceptos que a mí me gusta recalcar, que si tú tenemos una luxación pura de esto, se va a romper la placa o los sesamoideos, y una vez que se reduce esto, pasa habitualmente esto, que la extensión a través de los ligamentos, del propio, entre los ligamentos o el componente de accesorio es más bien una extensión longitudinal. Y una vez que tú reduces esta articulación, la estabilidad lateral está bastante preservada, sino que la inestabilidad es dorsal. Y eso es importante conocer estos patrones una vez que vamos a valorar las imágenes. Y lo otro que la lesión puede ser proximal a los sesamoideos, transsesamoideo o distal a los sesamoideos y eventualmente podría tener desde el punto de vista clínico o resolutivo eh, cierta importancia diferenciar en qué componente está roto. Y aquí vemos algunos ejemplos en resonancia magnética, una lesión proximal del componente sesamoideo metacarpiano, ¿cierto? Con extravasación de líquido, una lesión transsesamoidea, que siempre es importante tener la radiografía a la mano para hacer y ver el diagnóstico de la fractura que se extiende por acá y se extiende por el otro sesamoideo, o una lesión distal con este componente que estaba plegado y como insinuado hacia la articulación. O esta lesión también, otra más. Y acá tenemos lo mismo. Tenemos una imagen coronal bien volar con la extensión y vemos el desgarro, cómo se extiende a través de la placa, una lesión que era transsesamoidea proximal que determina un pequeño arrancamiento y como lo vemos en el eje corto del mismo paciente. Y estas no son imágenes 3 telas, se ven espectaculares, pero no son 3 telas, sino que estos son con coils, son 1,5 con coils pequeñito dirigido a la articulación. Así que los que tengan equipos 1 Tesla y uno dice, ¿sabes que no podemos tener esta imagen? Es importante ir a conversar con los tecnólogos y ver qué es lo que disponemos para mejorar el rendimiento de la imagen. Y el otro concepto, que ya lo veíamos recién, que cuando nosotros vemos esto, y este es como el concepto no solo para la placa volar de la metacarpo falángica del pulgar, sino para cualquier placa volar en cualquier dedo, que esto lo podemos pensar como de forma tridimensional. Y de hecho, a este complejo entre ligamentos colaterales y placa volar se le llama como la caja, ¿cierto? The box. O podemos verlo como si fuese una U, donde tenemos los distintos componentes propios, tenemos el accesorio, tenemos la placa, en este caso tenemos los check reins, ¿cierto? Y nosotros quitamos esto, vemos esta anatomía tridimensional. Y cuando tenemos lesiones de la placa volar, es bien evidente que si tenemos esto, se puede rajar como un papel, ¿cierto? Si tú rajas un papel, se puede rajar de forma recta o se puede rajar para el lado, y aquí puede suceder lo mismo. Si tú rajas acá, puede existir que se raje hacia los ligamentos colaterales.
Y como mencionaba previamente, estos patrones de lesión es importante para valorar la imagen. Acá vemos una lesión de la placa volar proximal a los sesamoides con un defecto a este nivel. Vemos que hay extravasación de líquido. Vemos cómo este defecto se continúa desgarrando la musculatura adyacente. El agua, en todos lados, es una herramienta fundamental al momento de hacer diagnóstico, tanto en la ecografía como en la resonancia. Porque si nosotros vemos extravasación de agua, es tan simple como seguir esa agua y vamos a llegar al defecto. Así que si vemos agua afuera, seguimos y aquí encontramos el hoyo. Y ahora que estamos yendo vamos yendo un poco más hacia lateral, más hacia el borde radial, vamos a ver cómo este defecto ahora tiene una extensión que más bien lineal, y si bien vamos bastante tangencial en la articulación, vamos a ver cómo este desgarro ahora se extiende de forma longitudinal a través del componente accesorio. O sea, se raja desde abajo y se raja hacia el lado radial a través del componente accesorio. Vemos la imagen coronal, es bien parecida a alguna que vimos anterior. Esto es bien volar. Vemos que el desgarro se extiende acá, acá vemos el sesamoide del otro lado, por lo tanto podemos decir que hay una rotura completa de la mitad radial de la placa volar, proximal a los sesamoideos. Vamos yendo un poquito más hacia dorsal y vemos cómo ese desgarro ahora se extiende de forma lineal, longitudinal, a través del componente accesorio. Nuevamente, entonces tenemos una rotura de la mitad radial de la placa volar proximal a los sesamoideos con una extensión longitudinal a través del componente accesorio del complejo colateral radial. Así de específico. Y sabiendo eso, uno quizás puede imaginar cuál fue el mecanismo, una hiperextensión con cierta desviación medial del medio. O tenemos este otro caso, ahora nos vamos para el otro lado, tenemos una lesión transsesamoidea, ahí tenemos una fractura, perdón, lo corroboramos en las radiografías, que vemos la fractura que está pasando a través del sesamoideo cubital. Y si nosotros vemos esta imagen, podríamos decir que acá hay un defecto de espesor completo de la inserción distal falángica del ligamento colateral cubital. Pero como decíamos, los ligamentos tienen una orientación que es oblicua, por lo tanto su valoración tiene que ser en imágenes secuenciales. Y si lo valoramos en imágenes secuenciales y vamos de dorsal a volar, vamos a ver el ligamento en el origen metacarpiano con fibras anteriores, fibras posteriores. Vamos las fibras anteriores, que es el componente propio, las fibras posteriores, que son el componente accesorio. Y cuando llegamos acá, vemos solamente el componente accesorio porque estas fibras anteriores se están insertando acá. Y si lo vemos en el imágenes sagitales, que a mí me encantan mucho, que son tangenciales, y hacemos un corte a este nivel, o sea que aquí vemos, estamos agarrando un poco de la base, justo acá, un poco del sesamoide que está por volar, y vemos acá, vemos la anatomía súper bien. Y vemos vemos exactamente el componente anterior, que es el propio, que tenemos el ligamento que está llegando a la base, vemos el componente posterior, que es el accesorio que está llegando al sesamoideo, y entre este componente y este componente estamos viendo un defecto, que no solo está acá, sino que vemos que se extiende de forma longitudinal entre ambos componentes. Por lo tanto, lo que estamos viendo a este nivel y en este corte estamos viendo parte de la base, parte de las fibras del componente propio y parte del componente accesorio. Y este defecto en realidad es una lesión que es parcial y no es una 15 grado 3 como era la primera suposición que podíamos sacar solamente viendo esta imagen. Por lo tanto, la valoración de la imagen es siempre secuencial y valorando de forma multiplanar. Y aquí tenemos casos que son más crónicos, con un defecto claro de la placa volar, con la cabeza que protruye a través del defecto. Y aquí lo vemos como se ven en la ecografía. Vemos una fractura de un sesamoideo con separación de los fragmentos. Vamos a ir avanzando hacia el lado y vemos cómo el defecto del desgarro se extiende a través del componente del ligamento intersesamoideo y llegamos hacia el otro lado. Vemos el estudio dinámico y hay cierta movilidad porque esta era una lesión subaguda y ya había tejido cicatricial rellenando el defecto. Vemos otros casos, nuevamente otra lesión sesamoidea un poco más aguda que la recién. Vemos un fragmento, el otro fragmento y el defecto. Podemos hacer maniobras dinámicas y vemos el componente entre la sustancia media, entre el componente intersesamoideo y en la radiografía con la fractura. O lo mismo, este caso era una lesión proximal a los sesamoideos y vemos un defecto gigantesco a este nivel. Imágenes sagitales dinámicas, como el defecto se abre inclusive. Y aquí tenemos la imagen eje corto con todo este desgarro del aspecto volar de la placa proximal a los sesamoideos. Valorados bastante bien. O podemos tener pequeñas lesiones de los ligamentos intersesamoideos con avulsiones sesamoideas de este ligamento, como podemos verlo acá. O en la ecografía, nuevamente vemos estos pequeños defectos, vemos toda la hiperemia,
de la placa volar y del ligamento, y aquí lo vemos en la imagen sagital con estos pequeños arrancamientos sin otras mayores lesiones en este caso. Y así es como lo podemos apreciar en la resonancia magnética, el edema óseo del sesamoideo, el desgarro con un pequeño fragmento avulsivo, y en la imagen transversal vemos nuevamente el defecto con aumento de señal del ligamento, y aparte tenía una lesión del colateral cubital. Y así como veamos la placa volar, también tenemos que imaginar esto, que los dibujos anatómicos, claro, tú diferencias distintas estructuras, pero al final, en la anatomía, tú ves que es casi todo. Y esto es, si tú tienes roturas del ligamento, así como se extendía hacia abajo, esto también se puede extender hacia arriba. Y podemos ir a buscar estos desgarros de la cápsula dorsal. Y especialmente hay que sospecharlo, por ejemplo, cuando vemos, o clínicamente, o en las radiografías, cuando hay subluxaciones volares de la falange proximal. Hay que sospechar que puede haber una rotura de la cápsula dorsal. Y aquí vemos un caso que es bien parecido al otro, así como veíamos acá una rotura de alto grado de estas fibras distales del complejo colateral cubital. Ahora vamos hacia dorsal. Vemos cómo esto se extiende de forma lineal a través de los ligamentos de la cápsula. Ahora vemos que este defecto se extiende de forma oblicua. Y las imágenes más tangenciales, dorsales, vemos con el desgarro ahora adopta una disposición transversa a lo largo de la cápsula dorsal. Si lo vamos a ver en la imagen ahora sagitales, que vemos estas dos imágenes, vamos a ver cómo estas flechas en rojo nos muestran este componente longitudinal, que es acá. Ahora el cajón amarillo, vamos a ver la flecha amarilla, que como vemos este componente longitudinal que se extiende de forma oblicua, que era este componente. Y ahora vamos a ver el componente dorsal, que veíamos en las imágenes coronales, con este defecto de espesor completo de la cápsula dorsal a la altura de la cabeza del metacarpiano. Yo, por lo menos en mi experiencia, la mayoría de las desgarros de la cápsula dorsal que uno ve son como al lado de la cabeza del metacarpiano. Y aquí vemos otro caso bien bonito, nuevamente, un resonador 1,5 Tesla, y con imágenes que se ven espectacular, que no tienen nada que enviarle a un 3 Tesla. ¿Por qué? Porque acá tenemos un microcoil dedicado a la articulación metacarpofalángica y podemos obtener imágenes espectaculares como esta. Y aquí vemos nuevamente el defecto de la cápsula dorsal en el eje sagital, vemos el desgarro de la cápsula dorsal en el plano transverso, y aquí podemos apreciar el ligamento colateral propio que estaba formando la lesión de Steiner en este paciente. Y así también, como lo vemos en la resonancia bastante bien, si conocemos estos patrones de lesión y sabemos dónde hay que ir a buscarlo, también los podemos encontrar en la ecografía. Y aquí vemos la cabeza del metacarpiano, vemos la cápsula dorsal y aquí vemos el desgarro. Como dije, por lo menos en mi experiencia, la mayoría de las veces los encuentro los desgarros como a la altura de la cabeza del metacarpiano. Por lo tanto, ahí es donde voy a buscar los desgarros de la cápsula dorsal. Y aquí vemos toda esta alteración hipoecogénica y vemos el desgarro longitudinal de la cápsula dorsal. Y ahí hacemos un dinámico para intentar separar este defecto que se ve ahí. Otro caso, nuevamente, un defecto que es un poco más grande, nuevamente a la altura de la cabeza del metacarpiano, el plano sagital, plano transversal y el dinámico. Vemos el desgarro a este nivel, vemos el desgarro a este nivel, y vemos cómo la cabeza protruye a través del defecto, casi contactando los tendones extensores a ese nivel. Bastante claro. Y aquí tenemos un correlato entre resonancia magnética y de forma enseguida, al minuto después de la resonancia, el correlato con la ecografía, que acá tengo que agradecer a mi hermano, que esto lo hicimos cuando lo visité, un niño que le llegó un pelotazo, y vemos súper bonito este defecto de espesor completo. Vemos las imágenes coronales tangenciales en el dorso y vemos cómo este desgarro se extiende a lo largo de la cápsula dorsal. Y aquí tenemos los ejes cortos, que nuevamente vemos el desgarro, vemos el extensor largo, el extensor corto, nuevamente vemos toda esta distorsión, el extensor largo, y se nos desapareció el extensor corto en este paciente. Por lo tanto, si retrocedemos y vamos en las imágenes sagitales, en realidad lo que estamos viendo, esta imagen lineal acá, es el extensor corto que se desgarró en conjunto con la cápsula articular. Lo podemos ver en la ecografía, estos mismos detalles. Vamos a ver si lo logramos. Vemos aquí claramente el desgarro capsular dorsal a la altura de la cabeza del metacarpiano. Aquí vemos las imágenes dinámicas, que logramos que se separe un poquito el defecto. Y vamos a ver las imágenes transversales. Y aquí vemos la imagen transversal, vemos el tendón, que es el extensor largo, que vendría a ser esto. Vemos esta imagen del extensor corto, que vendría a ser esto. Y si avanzamos, vamos a ver cómo de repente este tendón desaparece.
vamos a ver. Ahí está. Acá nuevamente. Esta imagen es similar a esta. Vemos el tendón extensor largo, no vemos que hay tendón, no vemos que hay tendón. Y después ahí vuelve a aparecer. So, este paciente tenía desgarro de la cápsula dorsal con un desgarro del tendón extensor corto asociado. O menos frecuentemente también podemos tener avulsiones distales de la cápsula dorsal. Y así como mencionaba antes, no hay que olvidarse, porque pasa habitualmente, yo siempre tiro un poco a broma, que independiente del mecanismo que venga el paciente y lo que le haya pasado, la orden de la resonancia magnética o la orden de la ecografía siempre va a decir, ops, lesión de Stener. Y después vemos que con mucha frecuencia incluso podemos encontrar lesiones del colateral radial y de forma aislada. Entonces, no tenemos que olvidar nunca que al otro lado hay otro ligamento que es el ligamento colateral radial que también se lesiona. Y a diferencia, por lo tanto, pues si uno revisa la literatura, te dice que como que un tercio, un tercio, un tercio, que se puede lesionar distal, sustancia media o proximal. Por lo menos en la práctica, en mi experiencia, yo veo que el sitio más frecuente de rotura del ligamento colateral radial es a nivel proximal, cercano a la inserción metacarpiana. Y quizás por eso también es muy poco probable encontrar lesiones Stener-like a este nivel. Y aquí vemos nuevamente, vemos el ligamento que está acá, que podemos ver que llega hasta fina lámina avulsiva y vamos a ver cómo el ligamento está básicamente flotando y con las maniobras dinámicas, este ligamento se desliza en la cabeza del metacarpiano. Claramente podemos ver que el ligamento está ahí y se desliza. Por lo tanto, la exploración dinámica en estos pacientes nuevamente es fundamental. Ahí vemos la chapita perióstica y vemos que el ligamento simplemente se desliza porque está completamente avulsionado de su inserción proximal metacarpiana que teníamos en la radiografía que mostraba que estaba un poquito abierto hacia medial. O acá vemos la resonancia con su correlato en la ecografía. Vemos el defecto completo de las fibras proximales metacarpianas. Vemos nuevamente esta imagen que a mí me encanta, que son los sagitales tangenciales. O sea, lo hago a este plano y vemos el defecto completo de las fibras proximales que tenía una extensión caudal volar a través del componente accesorio. Y vemos la imagen en eje corto, que como mencionaba también previamente, aquí esto es como una U, como una caja. Y vemos que esta parte de la caja se ve bien y vemos que esta parte de la caja está amputada. Este paciente tenía una rotura completa proximal del complejo colateral radial subaguda. Y esto también podemos ir a evaluarlo en la imagen. Aquí vemos el defecto y nuevamente vemos cómo este ligamento está básicamente flotando y tú logras que se separe y está moviéndose porque no hay continuidad. Y nuevamente la parte de la valoración clínica es fundamental. Este es el lado normal, que tú sientes un tope, el otro dedo básicamente lo puedes doblar completamente. El diagnóstico está hecho antes de apoyar el transductor en el paciente. Y también, como mencionaba previamente, también tenemos lesiones crónicas en estos pacientes, que como mencioné también, el sitio más frecuente de rotura es a nivel proximal metacarpiano, en mi experiencia. Y acá se puede producir ciertas cosas, que aquí se puede producir un desgarro o levantamiento perióstico, y acá se va a producir algo que es bastante similar y que lo vemos en otra parte, en otra articulación del cuerpo, que es la rodilla, ¿cierto? ¿Qué pasa en la rodilla cuando tenemos lesiones proximales del colateral medial? Se puede producir un levantamiento o punción perióstica y tenemos la lesión Pellegrini-Stiera. Y acá, cuando vemos estas lesiones, muchas veces pasa exactamente lo mismo. Tenemos que estos ligamentos cicatrizan y esos arrancamientos, levantamientos periódicos después producen estas eh, prominencias óseas, secuelas avulsivas. Y esto es importante por dos cosas, porque algunos de estos casos, creo que este del centro, lo mandaban por OPS a la resonancia, después que ellos vieron la radiografía, lo mandaron por tumor óseo o exostosis ósea. Un lado, cuando uno ve eso, uno sabe que eso no es un tumor óseo. Y lo otro, que es un marcador imaginológico, es un marcador imaginológico de lesión crónica. Pueden ser chiquititas, pueden ser más grandes, o a veces podemos tener estos defectos evulsivos que parecen casi erosiones, pero en este caso es una avulsión ósea. Y aquí vemos cómo se ve en la resonancia. Aquí tenemos esta excrescencia ósea y con esta lesión crónica del colateral radial, o veamos nuevamente este defecto casi como erosivo con el ligamento que está continuo que llega a este fragmento avulsivo. Como mencionaba, es importante porque muchos de estos pacientes que tienen lesión del colateral radial se van para la casa, no consultan al médico, quedan con cierta inestabilidad y después pueden eventualmente tener un segundo trauma, van a consultar con nuestros colegas traumatólogos y que van a encontrar que el ligamento está laxo, ¿cierto? Y van a mandarnos a nosotros a las imágenes, al radiólogo o resonancia o ecografía como una lesión aguda del colateral
radial. Y estos hallazgos a nosotros son nuestra pista para decir, sabes que esto no es una lesión aguda, esto es una lesión crónica y probablemente quizás sea una lesión aguda sobreagregada a esta lesión crónica. ¿Ya? Y cuando nosotros decimos eso, obviamente este tejido es de peor calidad y eventualmente va a llegar a ser una reconstrucción en vez de una reparación del ligamento. Y esto también podemos llegar a verlo con la ecografía. Nuevamente vemos el ligamento que llega a este fragmento avulsivo, que era bien sutil acá, y después vemos esta prominencia ósea secular avulsiva en esta paciente que ya llevaba tiempo con la lesión del colateral radial. Así que eso, Sterry, muchas gracias. Eh, Pensé que me iba a demorar más, pero creo que como que me embales, así que salió un poquito más rápida la presentación. No, fenomenal, fenomenal. La verdad que, bueno, como siempre, felicitarte porque las imágenes son espectaculares y incluso para nosotros que somos la mayoría de los que hay aquí somos cirujanos, sé que hay algunos colegas tuyos también, pero claro, esto nos ayuda mucho a poder entender algún tipo de patología. A esto que estabas hablando de las lesiones crónicas, yo creo que es una cosa que es, la verdad es que es bastante controversial, porque muchas veces vienen pacientes a la consulta que tienen dolor, ya sea en el ligamento colateral cubital o radial, tienen dolor, explican que en algún momento han tenido un traumatismo, incluso a veces es por gestos repetidos. Tú los exploras clínicamente y no tienen inestabilidad, pero el paciente tiene dolor. Tiene dolor y yo no sé, muchas veces me es difícil identificar porque realmente cuando los operas es difícil saber qué es lo que ha sucedido ahí y es difícil entender si es una microinestabilidad o realmente es esa lesión que genera esa reacción granulomatosa, esa reacción cicatrizal, que es lo que les duele. No sé si tú tienes un poco de idea cuál es el origen de ese dolor, porque es que es algo que a mí realmente muchas veces tengo la duda de si el paciente tengo que hacer una ligamentoplastia, una reconstrucción ligamentosa o simplemente limpiar, hacer como una artrolisis articular, volver a reinsertar parte del ligamento, porque muchas veces encuentras el ligamento y muchas veces incluso si lo desdoblas, pues llega hasta el hueso y reinsertarlo simplemente. No sé si tienes alguna noción sobre ello o lo habéis discutido vosotros con los traumatólogos. No lo hemos discutido, pero yo me imagino que es una mezcla de las dos cosas que tú dices, ¿eh? Que debe haber algo de microinestabilidad y muchas veces los cambios cicatriciales, y que para eso a mí me encanta la ecografía, porque tú a veces ves estos ligamentos que están gruesos y quizás brillan un poquito en la resonancia, y uno lo informa como ligamentos cicatriciales, y esto no sucede solo en el dedo, ¿no? Sino que en todos lados, en cualquier ligamento, y después tú vas a la ecografía, les pones Doppler, y son unas cosas que están llenas de vasos por todos lados. Y tú lo ves y dices, este ligamento tiene que estar doliendo. Y la inflamación asociada, y tú le metes el dedo en esa parte, cuando estás haciendo el examen y ves la zona de mayor vascularización, de mayor, le metes el dedo y es un dolor muchas veces exquisito que le duele. Así que yo creo que una mezcla, como digo, de microestabilidad y los cambios cicatriciales, tú ves habitualmente que quedan con harta inflamación, mucha hiperemia del tejido reparativo, que yo me imagino que tiene que estar molestando y doliendo también. Y como te decía, la ecografía para mí eso es, o sea, es espectacular, espectacular. Yo generalmente al final acabo optando por hacer una reconstrucción ligamentosa porque es la forma que me quedo tranquilo de poder retirar todo ese tejido cicatrizal pero siempre surge la duda, ¿no? De si realmente estás haciendo lo correcto o no. Eh, si solo pudieses elegir una de las dos pruebas, ¿qué escogerías? ¿La ecografía o la resonancia? Sumado a la exploración clínica, ¿eh? Yo me quedo con la res. O sea, perdón, con la eco. Con la eco. Yo me quedo, sí, yo me quedo con la ecografía porque la calidad de la imagen que uno obtiene es muy buena y nada supera el estudio dinámico. Y con eso tú te sacas un montón de dudas que podrías tener en la resonancia. Las dos técnicas a mí me gustan mucho, ¿no?
Las dos técnicas a mí me gustan mucho, pero si yo tuviese que elegir solo una, yo creo que lo haría con la eco. Y de hecho, la mayoría de los exámenes ahora que hacemos de lesiones metacarpofalángicas del pulgar, en la clínica las hacemos con eco. Si dispones de las dos pruebas, ¿cuál es tu protocolo ideal? ¿Primero resonancia y luego ecografía o al revés? Y es que la mayoría de las veces, o sea, casi todo lo resolvemos con la eco en estos pacientes. A no ser que después el traumatólogo se dé con alguna duda clínica, habitualmente si es que ve que tiene algún grado de inestabilidad que no se explica completamente en la ecografía. Pero la mayoría de las veces que pasa eso, eh, son exámenes que no lo hizo el equipo musculoesquelético. Eh, entonces, si el examen está bien hecho, yo para mí es una eco. Entonces, confiesa la verdad. En algunos pacientes que has hecho ecografía querías tener imágenes de reso y cuando... Obvio, no, 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 no. O sea, para mí lo ideal, y lo que hago muchas veces es que si están haciendo la resonancia, voy y rescato al paciente de la resonancia, ¿ah? A mí me gusta tener el correlato de las dos cosas. Y claro, veo algún hallazgo y rescato al paciente, me lo llevo a la ecografía, le hago las maniobras dinámicas, veo cómo se ve, veo que está completamente inestable, y con eso ya uno tiene, o sea, para mí lo ideal es hacer las dos. Ahora, eh, si hay que elegir solo una, yo me quedo con la eco. Aunque la rezo se ve espectacular igual, igual. Pero por facilidad, accesibilidad y todo, es que la ecografía anda muy bien. Mira, Alvin Solano le ha llamado la atención lo mismo que me ha llamado a mí la atención. Dice, en los casos agudos en el que el paciente tiene mucho dolor, porque claro, esa exploración que tú has enseñado, hay pacientes que con lesiones ligamentosas agudas les haces eso y bueno, te pegan un puñetazo. Dice si utilizas uso de anestésico local para poder explorarlos. No, no, yo lo primero que hago cuando entro a la sala en estos pacientes, le pido perdón. No, 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 le explico, le explico. Converso con él, le explico, y creo que nunca he tenido un paciente que me haya golpeado o me haya dicho que no puede hacer el examen. Ahora, yo soy muy paciente, muy paciente. Y no solo en el dedo pulgar, porque cuando vienen, por ejemplo, los pacientes con esguinces de los colaterales del tobillo y quedan con el pie, y tú me dices que tú no le puedes doblar, yo lo logro hacer al final. Por eso soy muy paciente, parto a poquitito, voy haciendo muy poco, voy haciendo el examen, voy estirando, estirando, y ya cuando llego al final del examen, pero es que la gran mayoría de los pacientes yo ya les logro abrir el dedo bastante. Así que mi clave es ser paciente cuando hago la ecografía. Ir de a poco, conversar con el paciente. Cuando tú ya lo tienes relajado, habitualmente, cuando llega al final del examen, tú ya le estás abriendo el dedo. Mira, hay una pregunta interesante que es de Xavier Amaya, que lo has comentado un poco con el tema de las lesiones crónicas, pero su pregunta es, ¿cuál sería la importancia del uso del Doppler en este tipo de lesiones? Sí, yo creo que se responde con lo que expliqué recién. Muchas de estas lesiones crónicas, eh, ocupar el Doppler, me parece súper importante porque te ayuda a ver la vascularización y te ayuda a entender por qué al paciente le está doliendo el ligamento. Cuando tú ves solamente cambios cicatriciales, tú ves que no hay nada de Doppler. Cuando son pacientes que están sintomáticos y no solo en el contexto de colateral, del pulgar, en cualquier ligamento, y que llegan y te muestran, y tú vas, les va a llevar la vascularización, le aprietas ahí a punta de dedo, logra ubicar el dolor exquisito del paciente. Y tiene que tener alguna razón, yo me imagino, porque quedan inflamados todos estos ligamentos. Y tú ves que esa inflamación perdura un montón de tiempo. Y yo lo digo yo siempre, igual le digo a todos los pacientes, lo digo por experiencia propia. Yo, como buen futbolero y que hago deporte, me he lesionado ligamentos y te quedan doliendo un montón de tiempo, meses y meses y meses. Y yo me veo con la eco y vascularizado, vascularizado. Y de repente en algún momento se les va. Así que para eso el Doppler anda súper bien. Te ayuda a entender por qué los pacientes están con sintomatología. El otro día estuvimos hablando con Carlos Morales y veo que también hay una pregunta de Alvin Solano que pregunta sobre qué aplicación o programa utilizas para hacer la iconografía, los dibujos El PowerPoint. en PowerPoint. Sí.
PowerPoint, estoy haciendo, los hago en PowerPoint. Realmente es espectacular, ¿eh? Eres un maestro porque, Hay claro, distintos programas, y tengo distintos programas, pero la verdad es que yo tanto tiempo dibujando con PowerPoint y como que lo domino y me siento tan cómodo que lo sigo haciendo. muy bien, nada, hay muchísimas preguntas, o sea, muchos comentarios felicitándote. Em, tengo una pregunta aprovechando que estás aquí. Que es ¿Ya? una duda que tengo personal. Hay pacientes que es un dolor en esa zona, pero no es un dolor ligamentoso. O sea, tú les exploras y a punta de dedo les duele en la zona del sesamoideo, ¿no? Como si fuese un dolor de una sesamoiditis. Eh, a veces te vienen con resonancia, no te explican ningún mecanismo traumático, haces una reso, no ves edema en ningún sitio, pero tienen un dolor muy localizado en el sesamoideo. Entonces, yo no sé si tú me podrías explicar si has visto algún tipo de entesopatía insercional en los sesamoideos, si tienes algo de experiencia sobre ello o qué te parece que puede ser ese dolor, porque he visto dos o tres pacientes y la verdad es Sí. que me tienen un poco loco. Mira, por lo menos he visto algunos casos, no lo cargué, pero tengo uno que está muy lindo, que también el paciente viene y de hecho me lo mandaron con el diagnóstico que tú me decías de sesamoiditis. Y claro, y tienen unos pequeños focos de entesitis en la inserción como del flexor corto en el sesamoideo, es lo que yo he visto a veces, y con una hiperemia exquisita en esa zona y una sensibilidad exquisita en esa zona. Así que yo creo que pueden ser entesitis a ese nivel, que la reso no te da la resolución para verlo, o el grosor del corte muchas veces, como son pequeños foquitos, el grosor del corte se salta el hallazgo nomás. Así que pasa. Yo he visto algunos que son entesitis. Así que ese me parece una buena alternativa ante ausencia de otro hallazgo. Acá Es, Marco estaba haciendo una pregunta. Marco, aquí, algo del proof. Pregunta algo de si es que es mejor tener transductores de alta resolución para consignar mejor las imágenes. O sea, yo creo que si es que con el diagnóstico, para el diagnóstico obviamente tener la mejor resolución de imagen es lo ideal. Ahora, los transductores normales, yo mostré unos ahí que creo que eran un 14 que teníamos en uno de los centros cuando trabajaba en METS, que igual uno puede llegar al diagnóstico. Ahora, si uno quiere consignar una imagen bonita para mostrarla, partículas, claro, obviamente tener un transductor de mayor resolución posible te hace imágenes bonitas como la que logramos tener con los equipos que tenemos en la clínica. Así que si tienes la posibilidad de pagar un equipo que te dé mejor imagen, eh, yo lo haría. em, Gonzalo, te quiero presentar a Gustavo Sosa. Él es traumatólogo, pero también hace mucha ecografía musculoesquelética. Trabaja conmigo en Barcelona, en el Instituto de la MA. Y quizá también tiene alguna pregunta para ti. Y creo que él tiene mucha más experiencia que yo y a lo mejor es interesante conversar con él. Gustavo, ¿tienes alguna pregunta para Gonzalo? Hola Gonzalo, ¿qué tal? Increíble la Hola, hola. charla, de las mejores que vi, sinceramente. Eh, a ver, yo tengo la suerte de que el equipo de trabajo de Sergi, Gerardo y demás colegas me dan la libertad, por así decirlo, de poder hacer mucho intervencionismo. Y la verdad que, claro, en tu caso, siendo radiólogo, me imagino que tendrás ese gusanito de poder chutar algún que otro paciente, por ejemplo, lo que te contó Sergi de esta antesitis del flexor corto, o estos esguinces tipo grado 1 o 2 de colateral cubital, que a veces con un poco de plasma, un PRP o algo de proloterapia, que ahora se empieza a tener de vuelta,
este tratamiento empieza a salir un poco más a la luz de nuevo, que estuvo un poco sepultado, ¿vos haces intervencionismo o directamente 100% diagnóstico es lo tuyo? No, no, Eh, no, dime, dime. yo pincho harto, infiltro. Sí, hacemos harta Ah, infiltración. De todo, harto hombro, harta mano, hacemos por ahí glúteos profundos. No, infiltramos de todo. En el equipo, nosotros somos 11 radiólogos musculoesqueléticos en la clínica. Y de eso, yo creo que activamente, no me acuerdo, pero deben ser unos 6 7 hacemos procedimientos y yo hago, sí, sí. y tenés Ahora, mucha nosotros, experiencia. perdón, sí, cuéntame. No, una pregunta. ¿Y de estos 6 7 algunos están viendo proloterapia da o van todo con plasma o cortis? Mira, la mayoría de las veces que hacemos son infiltraciones corticoidales. Proloterapia no Ah, hacemos, y PRP, la mayoría de los PRP acá todavía hay gente, en otro centro que trabajaba eran muy creyentes del PRP, acá todavía no tanto, así que la mayoría de los PRP básicamente lo hacemos en cadera, no hacemos casi ni un PRP en otro lado. Eh, perfecto. Te invito a que pruebes la prolo, va muy bien. Poco efecto secundario con respecto al corticoide, que el corticoide, cuando pinchas varios seguidos, le puedes sí, no, romper el ligamento, son tan chiquitines. Y la verdad que la prolo va muy bien, ¿eh? bien, Y es bien. muy barata, ¿eh? A nivel de costo. Creo que te puede ayudar mucho, ya verás. No, interesante, sí, sí, muchas gracias, Gustavo. Gonzalo, tengo una pregunta para ti. No sé si, supongo que sí que le has dado alguna vuelta a esto. Yo estoy empezando a ver que en algunas imágenes radiológicas de urgencias, cuando te viene un paciente derivado de urgencias, te viene con alguna señal que suelen ser pues marcas de aquí hay una fractura o aquí hay una lesión y son aplicaciones de inteligencia artificial que están empezando a hacer pruebas de diagnóstico. Entonces, no sé si nos podrías dar tu opinión sobre qué avances crees que la inteligencia artificial puede traer al mundo del diagnóstico radiológico, si tienes alguna noción o qué nos puedes explicar sobre ello. Mira, yo no estoy muy metido en el tema de la inteligencia artificial aún. ¿Ah? Es como el que te viene a robar la pega y no querís saber. No, yo no me he metido mucho en el tema de la inteligencia artificial. Sí, en la clínica, por ejemplo, sí contamos con apoyo, hay un apoyo de inteligencia artificial que te viene y te marca en una cajita, te marca los hallazgos sugerentes de fractura o hallazgos altamente sugerentes de fractura, que a mí hasta el momento me parece una herramienta más. Y por lo menos lo que me deja tranquilo hasta ahora, porque probablemente van a seguir aprendiendo, porque esto es un sistema que va aprendiendo solo, que no ven más que nosotros, hasta el momento. No ven más que nosotros. Así que es una herramienta que es bastante útil, especialmente útil para la gente que hace turno en las noches, en las horas que ya son madrugadas, cuando todo uno no está pensando tan claro. Me parece un gran apoyo tener eso como de base. En la práctica diaria, hasta el momento, a mí no me cambia nada cuando valoramos la radiografía, fundamentalmente, pero igual es bueno tener eso cuando tú ves que la caja que el sistema no te marca nada, igual te da una cierta tranquilidad de que es menos probable que se está pasando algo. Sí, no, Pero no, me parece útil, me parece útil. No, obviamente no, a día de hoy seguro que no es superior a un radiólogo, pero sí que, claro, como tú dices, pues el deep learning no va aprendiendo y al final Sí, yo creo que puede quitar mucha faena, mucho trabajo en el sentido pues de los informes radiológicos, facilitar mucho ese trabajo un poco más burocrático, ¿no? No, quería saber a ver si tú tenías alguna noción que a mí se me escapase. Yo no es que sea un no, experto ni nada por el estilo, pero sí que voy mirando a ver qué sucede y cómo avanza esto. Bueno, pues nada, ¿tú eres músico o haces colección de guitarras? no, toco guitarra, toco guitarra. Tocas guitarra, o sea, tocas guitarra, haces deporte, dibujas en PowerPoint, eres radiólogo y tienes 4 hijos.
Eso. Muy bien, tenemos Sí, vidas paralelas, ¿eh? para él, sí, estoy viendo tus fotos ahí la otra vez, así que vi que está también productivo. Muy bien, Gonzalo. Pues oye, nada, muchas gracias de nuevo por volver a estar con nosotros. Seguro que no será la última vez. De nuevo, felicitarte. Es una charla espectacular. Las imágenes son alucinantes y además es que dejas claro conceptos que realmente son muy complejos. Entonces, nada, volvértelo a agradecer y bueno, espero que no sea la última vez. Ahí nos vamos a estar viendo de nuevo. Y Muy, muchas gracias por la invitación. Nuevamente fue igual de agradable que la vez pasada. Así que muchas gracias, Sergi. un abrazo grande, Gonzalo, cuídate. Igual, para dejar de compartir. Chao, chao. Hasta la próxima.